comenzar, quiero agradecer muchísimo la presencia en cabina del maestro Sergio Samaniego Huerta, consultor del aeropuerto de Santa Lucía. Él está a favor de Santa Lucía y contra la continuación de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Maestro Samaniego, gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación. Gracias, muy buenas noches. Y también agradecemos al doctor Humberto Marengo Mogollón. Él es integrante del grupo del proyecto que avala el nuevo aeropuerto en Texcoco, que continúe la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y que no se construya el de Santa Lucía. Doctor Marengo, muchas gracias. ¿Cómo le va? Muy buenas. Muchas gracias, Pepe. Buenas noches. Aquí el afán no es estar de un lado o de otro, sino entre todos tratar de dar la mejor información posible a la audiencia que nos favorece con su atención a través del Grupo Fórmula para dotarla de elementos. ¿Por dónde quisiéramos comenzar? Pros, contras, ¿quién quiere tomar la palabra? El maestro Samaniego, el maestro Marengo. Si usted gusta. Adelante. Bien. Yo creo que es lo más propio. ¿Usted está a favor de Santa Lucía? Sí. Y de que no siga construyéndose el aeropuerto de Texcoco / San Salvador Atenco. Correcto. Sí, ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que la propuesta de hacer una descripción del esquema va a clarificar mucho de lo que la opinión pública puede pensar. Correcto. Creo que el sistema de información que hemos llevado ha creado espacios muy pequeños de descripción que han confundido en algunos casos más que explicar. Entonces, si me permite hacer una breve descripción esquemática de lo que estábamos tratando. Lo que se trataba de origen es atender una necesidad, la necesidad de transporte aéreo del país. A nadie le cabe duda que el aeropuerto actual está saturado. Ajá. Entonces, esa necesidad ya era insatisfecha por el aeropuerto actual, que está saturado. ¿Cuál sea la solución? Ya este aeropuerto, el actual, el Benito Juárez, ya acabó de estar. No, eso creo que es una percepción equívoca. El aeropuerto no está inútil, ni está caduco. El aeropuerto funciona. Y no solo funciona, sino que funciona con una sobrecarga. El aeropuerto solo tiene que recibir un alivio de la sobrecarga para seguir operando normalmente. Lo que tiene es demasiados vuelos, demasiados pasajeros para sus instalaciones. Puesto en esos términos, lo que está excedido ya de trabajo es el aeródromo, la zona donde aterrizan y despegan los aviones. Pero no quiere decir que esté inútil ni que tampoco esté incompetente, ¿no? Ese renglón lo que requiere es un alivio, un mecanismo que alivie el aeropuerto. Toluca fue un alivio, desafortunadamente se revirtió y se volvió a saturar con las aerolíneas de Toluca. Hay condiciones que hubieran permitido una mejor organización del aeropuerto y que podría haber dado mucho más rendimiento del que tiene actualmente con sus instalaciones. Y le pongo, por ejemplo, el aeropuerto de Gatwick en Londres. Tiene solo una pista, solamente una pista, y con esa única pista da la misma cantidad de servicio que da el aeropuerto de la Ciudad de México, por su sistema de organización. Entonces había eficiencias que podían haberse determinado, había alivios como tal vez mover algunos organismos que están operando en el aeropuerto de Benito Juárez a otras partes, y eso pudiera permitido tener tiempo para remediar, ya no aliviar. El remedio sin duda es una cantidad de obra adicional, porque ese alivio iba a seguir en crecimiento y iba a volver a topar el aeropuerto. Pero nos hubiera dado espacio de planear con mayor calma un alivio. El remedio es obra. Hay que generar una obra que amplíe el aeródromo, que amplíe el actual existente, Benito Juárez, Terminal 1, 2. Y hacer una o dos pistas más. Eso hubiera permitido proyectar a 25 o 30 años simplemente con una o dos pistas más. Construirlas en Santa Lucía era una opción. Construir esas dos pistas en Texcoco era otra opción, pero solo construir las pistas. El aeropuerto de Texcoco contempla aspectos que van más allá de la solución del aeropuerto de Benito Juárez. El proyecto de Santa Lucía solo contempla aliviar y remediar esa saturación en una proyección a 40 o 50 años, no otros proyectos que son los que están incorporados en Texcoco. Me gustaría que el doctor Marengo nos diera su opinión también, porque él está del lado de los que defienden que el proyecto en Texcoco continúe. Claro, pues muchas gracias. Gracias, doctor. Mis alumnos de la facultad me pidieron un especial saludo para ellos. Hombre, muchas gracias. Una súplica que sí me lo permita hacer. Por favor. Pepe, yo difiero un poco de lo que menciona el maestro Samaniego en el sentido del alivio. Toda obra tiene una vida útil. Toda obra
cumple su vida útil. El aeropuerto Benito Juárez tiene 64 años en operación y hoy en día, a pesar de que da el servicio, es un aeropuerto que está llegando en muchos sentidos al término de esa vida útil. No podemos en el aeropuerto Benito Juárez pasar de más de 45 millones de personas al año que en un momento dado se tienen que mover en el país. Y entonces la diferencia hace el hecho de tener que construir una infraestructura adecuada para lo que México necesita. Esa infraestructura adecuada se plantea desde luego con el aeropuerto Santa Lucía, 1 o 2 pistas más. 2 pistas en el aeropuerto de Benito Juárez son imposibles, una más es imposible. Se estudió con mucho cuidado, se estudió en una zona de rellenos sanitarios, no se pueden construir. No hay cómo, la mancha urbana ha abrazado completamente al aeropuerto de Benito Juárez. Y Santa Lucía definitivamente tiene limitantes. ¿Y a qué voy, Pepe? Y yo quisiera con esto terminar mi comentario. En primer lugar, las condiciones de servicio de ambos aeropuertos van a topar o van a llegar a una cantidad de mover 60 millones de personas, cuando este país, esta ciudad, va a necesitar mover 120 millones de pasajeros. El no cumplir... En los próximos 50 años. En los próximos 50 años. Sí. Sí, estaríamos hablando a largo plazo, en los próximos 50 años. El tener que construir los 2 aeropuertos llevaría, en lo particular, a una limitante en las operaciones. Ahorita entramos al tema de la confiabilidad, pero llevaría a una limitante muy importante en las operaciones de ambos aeropuertos. Y está demostrado en el estudio de Mitre, que no es una autoridad, pero es una voz muy calificada, que el aeropuerto de Texcoco podrá hacer frente a un movimiento de 75 millones de personas de aquí al 2030 y a 120 millones de personas de aquí al 2050. Ha habido declaraciones, vamos a hacer un corte, una pausa, ha habido declaraciones del próximo secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, me refiero al ingeniero Javier Jiménez Espriu, en relación con el aeropuerto de Santa Lucía. Ha dicho a pregunta expresa que no tienen todavía los recursos para hacer el proyecto a detalle, el proyecto de Santa Lucía. Existe la confianza, a pregunta expresa también, de que se conseguiría financiamiento para su desarrollo. Dijo que va a haber una consulta que pretende generar, él niega que la consulta vaya a generar incertidumbre y que organismos privados como el Consejo Coordinador Empresarial, el Colegio de Ingenieros Civiles de México, el Instituto Mexicano de la Competitividad y otros advierten que en caso de cancelarse lo que ya va del aeropuerto en Texcoco provocará desconfianza internacional. Dijo que se va a conseguir respaldo en el caso de Santa Lucía si ese fuera la decisión dada la consulta. Hay pros, le digo, hay pros y hay contras en ambos casos. Permítame una pausa breve y continuamos con el doctor Humberto Marengo, integrante del grupo del proyecto que avala el nuevo aeropuerto en Texcoco, y con el maestro Samaniego Huerta, consultor del aeropuerto de Santa Lucía, que a decir del propio secretario Jiménez Espriu, próximo secretario Jiménez Espriu, todavía es un proyecto, no hay recursos para hacerlo a detalle, va a depender de lo que resulte de la encuesta que se hará el 28 de octubre próximo entre todos los mexicanos. Les voy a pedir a los invitados esta noche, al doctor Marengo y al maestro Samaniego, ser muy concretos y tratar de responder de manera muy, muy breve a las inquietudes que usted y yo tenemos respecto al aeropuerto. Es un hecho, quedó claro en la primera parte de esta reunión, de este debate, queda claro que ya el aeropuerto Benito Juárez no resulta suficiente, pues, para las necesidades, y hay que hacer algo, o uno nuevo, o ampliarlo con Santa Lucía, en fin. A ver, ¿por qué uno nuevo y olvidarnos del Benito Juárez, de la Terminal 1, y olvidarnos de Santa Lucía en este momento, doctor Marengo? ¿Por qué? Rápidamente, ¿por qué sí? ¿Por qué sí Texcoco? Básicamente Texcoco está planeado con 6 pistas, pero para operar con 3 simultáneas. El aeropuerto de mayor operación del mundo es Atlanta. Atlanta con 3 pistas atiende hoy en día 104 millones de pasajeros. Necesitamos crecer con una infraestructura bien planeada, bien ejecutada y sólida. Ese es el caso que en un momento dado Texcoco ofrece. Decía Benjamin Franklin, Pepe,
que si fallas en planear, planeas fallar. Yo creo que la planeación en este punto se vuelve algo fundamental. Se necesita a largo plazo en este país un aeropuerto que nos permita la conectividad, la carga y el manejo de pasajeros en un gran volumen y a un largo plazo. Estamos hablando de un aeropuerto, una terminal que pueda dar atención a 70 millones de pasajeros anuales, hasta 125 millones en 2070. Sí, el desarrollo de toda una ciudad aeroportuaria alrededor de la misma nueva terminal. Sí, una terminal de 74,000 metros cuadrados, sí, 6 veces y media más grande que el aeropuerto de la ciudad. Es por lo que está usted, doctor Marengo, defendiendo que se continúe con la nueva construcción. ¿Por qué no seguirle, maestro Samaniego? ¿Por qué no seguirle con Texcoco? Porque Texcoco representa un gasto en exceso por otros propósitos que persigue. Si nosotros quisiéramos remediar el aeródromo, simplemente hubiéramos construido 2 pistas y podíamos haber seleccionado Texcoco o Santa Lucía. Sin embargo, el hecho simple de haber escogido Texcoco hubiera hecho que esas 2 pistas simples, sin puerto, fueran más caras. La condición de suelo de Texcoco obliga a una construcción mucho más compleja y a un gasto muchísimo mayor. ¿Por qué es un suelo blando? Porque es un suelo blando. ¿Hay un hundimiento grave? Hay un hundimiento grave anual. ¿En el Zócalo se hunde cuánto? ¿5 o 10 centímetros al año? Un poquito más, 12 según entiendo. ¿Y cuánto se hunde el aeropuerto? 24. ¿El actual? ¿El 20 doble? Centímetros, sí. Entonces, ¿y eso le pasaría al nuevo aeropuerto? Eso le pasaría. Se hunde el doble, el Benito Juárez se hunde el doble que lo que es el suelo de Texcoco. O sea, el suelo de Texcoco es 2 veces mejor que el suelo del Benito Juárez. A pesar de que está sobre el lecho del lago. Y Santa Lucía también está en un lecho lacustre que también tiene arcillas expansivas. Yeah. El lecho lacustre de Santa Lucía no es el lago de Texcoco, no. Es el lago de Jaltocan. Ese lago de Jaltocan se secó primero porque era una zona de transición entre el lago de Zumpango y el lago de Texcoco. Por eso seca primero. Es una zona que tiene 7 a 10 metros de profundidad de arcilla. Yo aquí traigo un análisis, ahorita se lo muestro, donde señala que el pozo de Texcoco que se perforó en el lago de Texcoco tiene 200 metros directos de arcilla, una capa dura, y luego 300 metros más de arcilla nuevamente. Es decir, es un mar de arcilla, según estudios del Instituto de Ingeniería, es el máximo, son 40 metros, 45 metros, pero que a fin de cuentas, y a pesar, en el tiempo, se va a sentar. El Texcoco se va a sentar 13 a 15 centímetros al año. Al año. Y 30 centímetros que se asienta ahorita el Benito Juárez. Pero Santa Lucía no se asentaría. No, porque no hay estudios. O sea, es un proyecto. No hay estudios, pero hay una realidad. Hay una pista de concreto que tiene 40 años en funciones de concreto. La que usa la base aérea. La que usa la base aérea, donde han aterrizado naves de todos tamaños, con el mismo esfuerzo, y no se ha hundido. Pero no con la frecuencia que es un aeropuerto comercial. Sí, pero lo que hunde la pista es su propio peso. Y el golpeo, por supuesto, pero lo que hunde es su propio peso. También los aviones. O sea, por supuesto que tienen que ver, pero el propio peso de la pista la hunde, y Santa Lucía no se ha hundido. Pero además hablamos con los ingenieros de Santa Lucía y ellos nos confirmaron que en las excavaciones habían encontrado profundidad de arcilla entre 2 y 7 metros. Sí, eso no hay duda. No hay duda, pero tampoco es que Texcoco no se puede resolver. Hemos resuelto una ciudad con una problemática gravísima. Para empezar, en 1968, cuando hicimos el metro, nos dijeron ustedes, los ingenieros civiles, no pueden construir un metro en una zona lacustre. Déjeme mandar un saludo a la Facultad de Ingeniería de la universidad, porque están muy atentos a este debate, escuchando a su maestro. Por favor, y de verdad, hicimos un metro que mueve hoy en día 5,5 millones de pasajeros y sigue funcional. ¿Por qué se hizo el metro en ese suelo? Porque no había otro espacio, tenía que ser ahí, era indispensable en ese lugar y hubo que hacer una ingeniería. Con nosotros, si queremos construir un aeropuerto en la Laguna de Chapala, podemos, nada más que utilizar ingeniería y recursos, y necesariamente hay otros sitios. ¿Por qué construir en el más difícil? Dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de la República, le vamos a preguntar a la gente, porque la gente sabe. Yo ahí difiero completamente. No, la gente sabe absolutamente de todo. Y no precisamente técnicamente, la gente tiene por qué saber lo que usted, maestro, lo que usted, doctor, sabe en términos de ingeniería. ¿Para qué preguntarle a la gente que no sabemos, más allá de la lógica, el sentido común, que suele ser el menos común de los sentidos, que no sabemos gran cosa? ¿Para qué preguntarnos sí o no a tal o cual proyecto?
¿Por qué no tomar una decisión y asumir los riesgos que implica el poder, porque el poder desgasta? Muy bien. Ahí le dejo la pregunta. Es un modo de gobierno. Y ese modo de gobierno adquiere sentido cuando se piensa que la decisión que va a tomar en general la nación no es exactamente cómo se va a construir el aeropuerto. No es exactamente ni la orientación de la pista, ni el grueso, ni el concreto, ni la torre, ni ninguno de esos aspectos técnicos. No es la pregunta. No es como de qué modelo quieres tu aeropuerto. La pregunta es, ¿estás orientado realmente, estás de acuerdo en que el exceso de gasto que representa construir en el lugar más difícil del Valle de México se aplique a construirlo ahí, o ese sobrante que todavía, aún con las pérdidas, queda un remanente, se aplique a las prioridades sociales más importantes? Si le pueden enumerar. Sí, gran cantidad. Entonces, la pregunta en concreto es, tu línea de política económica y social, nación mexicana, ¿cuál es? La del gasto que favorece a usuarios de aviones que representan entre 5 y 7 millones de mexicanos, nada más. Un porcentaje mínimo de la población. Así es. Bueno, o nos destinamos esos recursos a otros frente a ese argumento, ese porcentaje mínimo de mexicanos generan un flujo económico importantísimo. No hay que olvidar que el aeropuerto mueve casi 500,000 toneladas por año de carga. No hay que olvidar que en un momento dado es un hub que va a permitir la conectividad de todo el país. Los fuertes ingresos por turismo entran por vía aeroportuaria en su mayor parte. Entonces, no lo podemos dejar a un lado. Yo iría, además de la parte económica, Pepe, a dos factores fundamentales. En la ingeniería tenemos que hacer una obra que dé las condiciones de servicio, que la cumpla con las condiciones de confiabilidad y seguridad al menor costo posible. Con esos tres elementos tenemos que orientar todas las obras que construimos y que hacemos en la ingeniería del país. En servicio, en cuanto a servicio, no hay duda que Texcoco supera con creces a Santa Lucía y al Benito Juárez, porque son dos aeropuertos, no son uno solo. Lo supera con creces. En confiabilidad, según los estudios de detalle del Mitre que están publicados en Internet, también lo supera con creces, porque la operación de dos aeropuertos tiene un riesgo muy fuerte en el futuro, y por eso tendrá que limitar sus operaciones para tener menos pasajeros atendidos. Y en costo, yo sí creo que ahorita Texcoco es más alto que Santa Lucía. Yo creo que hay que revisar, que hay que ver qué no se necesita, que estén bien asignados los contratos. Pero a fin de cuentas, Texcoco es un proyecto bien concebido que está respondiendo al futuro del país, no a los 5 millones de mexicanos. ¿Qué dice maestro Samaniego? Parece como que al construir Santa Lucía se suspendiera el movimiento de carga, o sea, eso no suspendiera el movimiento de pasajeros. Va a continuar en la misma escala que continuaría en el hub o que no continuaría en el hub. La ventaja del hub es esa conexión de las aerolíneas. La gente que viene a México va a bajar en Santa Lucía o va a bajar en Texcoco. De todos modos van a venir. Las condiciones de comercio no las da el aeropuerto. Las condiciones de comercio las da la seguridad, primero que nada, luego la seguridad y estabilidad económica, luego las ventajas del producto que tengamos, luego la calidad, luego el precio. Eso es lo que nos va a traer a la gente a comerciar y a vender y comprar con nosotros. Y el turismo igual. Nadie iría a un país en guerra ahorita porque el aeropuerto estuviera bonito. Vienen por los servicios turísticos, y si tienen que bajar en uno o dos aeropuertos, de todos modos van a ir a Acapulco y van a ir a Vallarta. Entonces yo creo que pensar que... Sí, pero a ver, si va adelante a Santa Lucía, alguien llega de París o donde usted me diga del mundo, llega al aeropuerto de Santa Lucía, porque correcto, tengo entendido que la idea es llevarlo internacional a Santa Lucía. No necesariamente. No necesariamente. La idea es que en cada una de las terminales, después de lo que se ha ido reconformando, hubiera una aerolínea. Solamente en casos muy excepcionales dividir aerolíneas. Pero Aeroméxico, perdón por las marcas, Aeroméxico estaría voy a inventar que estaría en Santa Lucía y estaría Volaris en la terminal Benito Juárez. No quiere decir que se trate de dividirlas. Si hay que hacer conexión
como en París, como en Londres, como en todas partes, habrá que tomar un tren directo que va a ser 35 minutos. Pero estamos hablando también de infraestructura que va a hacer falta. En el aeropuerto de Texcoco, digamos que también hay que hacer mucha infraestructura. Claro. Estamos hablando de costos diferenciales. Quienes están a favor del aeropuerto de Santa Lucía dicen que Texcoco va a costar más de 300 mil millones de pesos. Corríjame, por favor, maestro Samaniego. En la primera etapa va a costar 300 mil millones de pesos. Falta el costo de la segunda etapa. Y Santa Lucía costaría 70 mil millones de pesos. Sí, nada más que al proyecto de Santa Lucía habría que agregarle el abandono que se tiene que hacer de Texcoco, más toda la infraestructura que tiene que hacerse por Son otros 70 mil millones. En números redondos, en la Academia de Ingeniería, que agrupa a los ingenieros más destacados de este país, Pepe, hemos estimado que Santa Lucía, con las incertidumbres que tiene, puede llegar a costar 290 mil millones de pesos, y Texcoco puede llegar a costar 440 mil millones de pesos. Pero no es justo comparar un aeropuerto que va a darle servicio a 60 millones de pasajeros contra uno que puede llegar a 120. Vayámonos a costos por pasajero, a precios índices, como si comparamos la riqueza o el producto de un país. Nos vamos al Producto Interno Bruto per cápita, pero yo no a la producción total. No estoy de acuerdo en 60 millones de pasajeros. ¿Por qué? A ver. Ya, como repito, si Gatwick con una pista en Londres puede atender a 40 millones de pasajeros, Santa Lucía con 2 pistas puede atender sola a 60 a 70 millones de pasajeros. Más los pasajeros que puede atender Benito Juárez, estamos rayando en los 100 millones de pasajeros. Perdón. Ahorita atiende 40 millones, termino nada más los números. Atiende ahorita 40 millones de pasajeros. Si sumamos esas dos cantidades, podría rebasarse 100 millones de pasajeros. Un punto fundamental para la aeronáutica. El Mitre lo que dice es que hay un BOR en San Mateo. El BOR es un faro de radiofrecuencia que es el que rige la navegabilidad de los aviones. En un día claro y despejado podrá aterrizar todos los aviones que ahorita se mueven en el Benito Juárez y el de Santa Lucía. Pero en el momento que haya turbulencias, lluvias, tormentas, mal tiempo, vientos de cola, esto se interfiere. Lo concluye el Mitre. Sí, no habría seguridad aeronáutica en los niveles que harían rentable. El plan alternativo no es considerado viable por Mitre en el volumen que están planteando para Santa Lucía y el Benito Juárez. Ahora, falta también la opinión de la Organización de Aviación Civil Internacional. Por supuesto. Ayer manifestó Roberto Cove de la Organización Civil Internacional que él primero no era imposible, como se había manejado en un principio, la convivencia de los dos aeropuertos, que era muy factible que tuvieran alguna interferencia, pero que eso solo lo podían aclarar desarrollando el estudio de la simultaneidad de los dos aeropuertos. Y eso quiero ser muy preciso. Claro. Los dos aeropuertos, cada uno tiene su esquema de vuelo. Funcionan. Es la simultaneidad de operaciones la que da estudio, no si los aeropuertos sirven. Claro. Eso sirven. Eso ya lo hizo Mitre. Pero Mitre es muy... Voy a ser puntual con Mitre. Mitre no lo hizo. Cuando nosotros presentamos esto hace 3 años, que no había un tabique, que no había un ladrillo, una piedra, un tornillo en Texcoco, y presentamos esta posible alternativa, Mitre nos felicitó por la profundidad del esquema y expresó su duda sobre la compatibilidad de la simultaneidad. Pues ahora confirmó la duda. Pero le tomó 3 años, porque no tenían el estudio. Lo que me parece grave es que en el momento de tomar la decisión no tenían el estudio de simultaneidad. A ver, y en todo esto no hay intereses político-económicos. Ese es otro detalle, porque Mitre tiene contratos con el desarrollo del actual aeropuerto de Texcoco. Claro. Lógicamente, pues va a reprobar el proyecto de Santa Lucía. Doctor Marengo, a ver, hay intereses atrás de todo esto, a fin de cuentas, porque estamos hablando de unas millonadas astronómicas. Yo creo, Pepe, que es algo que no podemos afirmar. Ni en la Academia de Ingeniería conocemos que se hayan dado los intereses. Los intereses son el poder construir, el poder hacer las obras y el poderlas terminar. No cabe duda que suspender una obra
terminarla e ir a licitaciones por todo lo que ello implica, es una mala imagen para el país, que en un momento dado, desde el punto de vista financiero, nos impacta y nos afecta. Esto lo ha dicho el Consejo Coordinador Empresarial, Sí, señor. el Colegio de Ingenieros Civiles de México, Sí, y la Academia de Ingeniería, lo decimos. Exactamente, y también el Instituto Mexicano de la Competitividad. Sí, señor. Frente a eso, quienes apoyan el proyecto de Santa Lucía y están en contra, por ende, del de Texcoco. Es ese el margen exactamente de lo que es la diferencia. El objetivo de Santa Lucía es resolver el aeródromo. El objetivo de Texcoco conlleva otros proyectos. El hub, que es el centro de reunión de las líneas aéreas, el centro comercial que será bajo la cubierta de la terminal, y el desarrollo inmobiliario periférico, que es una noticia dada por todos, que provocará un nuevo centro de un polo de desarrollo de primer nivel, lo llamaron, pues yo me imagino que semejante a Santa Fe, que nos llevará a ese renglón. Yo creo que es esa la decisión, Marco de Sion. Esa inversión en el lugar más difícil, más cara, y destruir todo lo que teníamos antes. Porque si bien se habla de que Santa Lucía tiene que cargar con la pérdida de Texcoco, Texcoco tiene que cargar con la pérdida de Santa Lucía y el aeropuerto Benito Juárez. Se pierden también dos estructuras con también vida útil. Pero no pierde el gobierno de México, el que sea, no pierde credibilidad en caso de que se cancele un proyecto del cual hay compromisos financieros por el 70% del costo, tengo entendido. Por supuesto que se pierde, por supuesto que se pierde. Sí, Sí. no hay la menor duda. La imagen que tendríamos en créditos en un momento dado, en todas las calificaciones crediticias, se pierde. Pero se ganaría mucho en redistribución de la riqueza, en proyectos humanitarios, en proyectos sociales, en la política económica, tal como se ha comprometido el nuevo presidente, el presidente electo. Creo que ese marco de cambio tendría que sí sobreviene por esta decisión, pero es un cambio general. Me atrevería a afirmar, Pepe, que el construir Texcoco significa darle un desarrollo al oriente del Valle de México impresionante. Es una zona que ahorita tiene 6.5 millones de personas, son la delegación Venustiano Carranza, Iztapalapa, los municipios de Catepec, de Atenco, toda esa zona. Texcoco mismo. En un momento dado, esa zona ahorita no tiene un crecimiento ordenado. El aeropuerto de Texcoco nos va a permitir dar un ordenamiento territorial, una seguridad hídrica a la población, sí, y nos va a permitir un desarrollo social ordenado. Ojo, Santa Lucía afecta 11 poblaciones. O sea, no hay ningún proyecto que hagamos nosotros de gran tamaño que no tenga un impacto social y un impacto ambiental. Yo creo que no estamos jugando a cuál pierde, cuál gana, ¿no? Estamos... ¿Afectar en qué sentido? Afectar es positivo también, no, porque va a llevar, porque va a llevar consigo también la misma derrama económica. Lo que pasa es que ahora la va a llevar principalmente a Tecámac, a Zumpango, a Coacalco, a esa región que también es una región falta de desarrollo. ¿Sí? Entonces, el esquema de se compensa. Lo que para mí la cuestión es muy clara. La decisión es esa. ¿Nos dedicamos a un polo de desarrollo inmobiliario o nos dedicamos a resolver esto y disponemos de recursos para otro renglón? En una obra que ya iba en marcha, que es Texcoco, y yo insisto, si nosotros dividimos los costos por pasajeros atendidos, en un momento dado es más económico acabar Texcoco en precio por pasajero, en costo por pasajero, que irnos a los dos aeropuertos. El aeropuerto Benito Juárez requiere una enorme inversión. Sí, probablemente convierta los 70,000 millones en 100,000. No deja de ser posible, pero nunca serán más que los 300,000 millones que va a costar ahorita la primera etapa. Voy a señalar 200,000 para la segunda etapa, son 500,000 millones de pesos, más el costo financiero a 30 años de esos dineros. Eso detona y dispara. ¿Y Santa Lucía no tendrá costo financiero? Claro. Pero no es lo mismo el costo financiero de 100,000 millones que del costo de 500 a 600 millones. La ingeniería financiera hecha en este momento está pagándose con el TUA todos los costos del Texcoco, incluyendo los costos financieros. Esa es otra acepción equívoca. También habría TUA en Santa Lucía, y también habría TUA, misma cantidad de TUA habría en Santa Lucía. Pero esto ha provocado un crecimiento del TUA, un incremento que se dio el año pasado. Pero si vamos Santa Lucía no lo incrementaría. A los costos índice, es más barato Texcoco que la opción de dos aeropuertos. Yo no creo. Y yo diría, como conclusión de mi parte, una conclusión de Mitre que lo dice muy claramente. En conclusión, se considera un sitio comprometido nuevo
El considerar 2 aeropuertos es un sitio nuevo y en el que planificar y construir un nuevo aeropuerto que opere procedimientos seguros puede exceder fácilmente los 10 años. Mientras tanto, la falta de capacidad operativa de los 2 aeropuertos continuará convirtiéndose en un cuello de botella que afectará a muchos sectores de la economía en México. Pero como decimos, los costos, es juez y parte. Termino. Los costos y las demoras que fallan son riesgos inaceptables. Es importante señalar que los riesgos aeronáuticos son tan inaceptables como que los errores aeronáuticos no pueden revertir o remediar. Mitre alienta a las autoridades mexicanas a considerar este hecho. Ahora, ¿considera usted que Mitre tiene también ciertas cuestiones que aclarar? Se dice, se maneja como si hubiera falibilidad en Santa Lucía e infalibilidad en Texcoco. Nada más vea las pistas. Las pistas tienen desde el aeropuerto de Balbuena en 1910 hasta la fecha orientadas oriente-poniente. Y de cuando el proyecto del año 2006, el del presidente Fox, eran oriente-poniente. Luego con el proyecto del presidente Calderón eran ligeramente más hacia el norte. Ahora son norte-sur. Uno de esos proyectos estaba mal, porque no puede ser que en perpendiculares todos funcionen, y todos los avaló Mitre. Entonces esa duda, pero dice uno, ahora permítame, en esa duda, estamos por concluir, tenemos que en esa duda dice uno, bueno, si además está fuera de norma de la cercanía de las aves, que debe estar a 8 kilómetros y está a 3, ¿no hay también falibilidad en lo que dice Mitre? Pues yo les agradezco a ustedes, al maestro Sergio Samaniego Huerta, consultor del aeropuerto, del proyecto de aeropuerto en Santa Lucía, que todavía es un concepto, no está terminado. Dicho por el secretario. Dicho por el secretario. A los clásicos. Y también agradezco al doctor Humberto Marengo Mogollón, integrante del grupo del proyecto que avala el nuevo aeropuerto en Texcoco. Les agradezco en favor de la audiencia el haber estado aquí, poniendo sobre la mesa una especie de por quién vota. Por Enrique Guzmán o por César Costa. Digo, no queremos llegar a esa simplificación y esa frivolidad, pero estamos hablando de algo muy, muy serio, que le va a costar muy caro al país en un sentido o en el otro, y en donde lo que procedería en todo caso es tomar una decisión de gobierno importante en favor de un beneficio del mayor número de personas, más allá de intereses. Creo que esa es finalmente la posición que debe de valorarse, más allá de los intereses. Les agradezco mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, saludos a la Facultad de Ingeniería otra vez. Muchas gracias. Gracias, saludos también a los que apoyan el proyecto de Santa Lucía. Muy agradecido. Gracias, estaremos atentos.